que los trabajadores independientes o por cuenta propia podrían pagar más por aportes a salud. Así lo establece el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual plantea que estos deberán cotizar un 55% sobre el valor del contrato. Con el régimen actual, cotizan sobre el 40%. Pues a propósito de ese tema, hemos invitado y está con nosotros Mario Valencia, es experto en temas laborales, es director de Sede Trabajo. Mario, buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan Eduardo, buenos días, Andrea. Hola. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? ¿Bien? Pues sí, bien, muchas gracias. Bueno. El tema es grave, sí. Le quiero preguntar exactamente qué es lo que plantea este cambio en la cotización para la seguridad social. ¿En qué consiste? Bueno, es más grave de lo que se ha planteado, porque no es solamente para trabajadores independientes, o mejor, no es para trabajadores independientes que tengan un contrato de prestación de servicios. Es para una categoría específica que se llama trabajadores por cuenta propia, que son, según las últimas cifras del DANE, el 44% de los ocupados del país. Colombia es el país, dentro del grupo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que más trabajadores por cuenta propia tiene. Entonces la cosa, como dice usted, es más complicada de lo que parece. La cosa es más complicada, pero insisto, es el 44% de los ocupados del país que tendrían que aumentar su base de cotización a seguridad social, a pensiones, a salud y a riesgos laborales hasta 55%. Así que pues es una carga mucho más alta para los trabajadores que hoy, para este tipo de trabajadores independientes, que en Colombia, según el Plan Nacional de Desarrollo, no son trabajadores independientes o no están por su cuenta y riesgo, sino que son emprendedores. Así que estos emprendedores, que la mayoría de ellos no se gana más de 1 millón de pesos, tendrán que tener una carga mucho mayor por cuenta de este Plan Nacional de Desarrollo. Pero Mario, entonces teniendo en cuenta que son el 44%, teniendo en cuenta que si dicen que son emprendedores y eso es un gobierno que supuestamente los apoya, ¿por qué entonces el Plan de Desarrollo propone este incremento al aporte de salud? Pues ahí está esa contradicción, que se dice que se apoya el emprendimiento, pero estas personas que son consideradas como emprendedores porque están por su cuenta y riesgo. A mí no me gusta llamarlos emprendedores, yo creo que eso más es como una especie de sobrevivientes, sobreviviendo en el mercado laboral colombiano, inventándose hacer cualquier cosa. A esas personas se les cobra más porque esos recursos van a ser parte de mayores ingresos para las EPS y para los fondos privados de pensiones. Hay que decirlo de esta forma. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay unos 3 o 4 artículos dentro del plan que tienen el objetivo de favorecer a los fondos privados de pensiones y a las EPS en este caso, con más recursos que van a provenir de ese tipo de trabajadores. Mario, qué barbaridad. Usted que es experto en temas, le pregunto, ¿qué tanto perjudicaría a los trabajadores independientes? Es decir, ¿cuánto podrían restar de sus ingresos? Bueno, depende del ingreso. Pues digamos, una persona que se gana aproximadamente, digamos que a estas personas no alcanzaría a cobijar tanto a estas personas, pero una persona que pudiera ganarse 6 millones de pesos cotiza sobre 2.400.000. Bueno, va a tener que empezar a cotizar por algo así como 3 millones de pesos o quizás más, y sobre esto paga el 30%, el 29% tiene que pagar para seguridad social. Eso se siente, eso se siente, ¿ah? Eso se siente, por supuesto que eso va a ser un golpe duro, es como una especie de reforma laboral camuflada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que yo creo mal llamado Plan Nacional de Desarrollo porque realmente no hay un solo elemento dentro de ese plan que uno pueda decir que va a llevar a Colombia al desarrollo hacia futuro. Imagínense que la mitad del crecimiento del Plan Nacional de Desarrollo está concentrado en lo que llama el Plan Nacional de Desarrollo como el choque petrolero, es decir, en el baloto de los precios del petróleo. En si suben los precios del petróleo nos va a ir bien y si no, no va a haber desarrollo en el país. Pero entonces, Mario, ya usted nos dijo que esto cobija a los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno de esos trabajadores gana menos de un salario mínimo, por ejemplo? No, si estos trabajadores, es decir, en Colombia no se puede cotizar a seguridad social por menos de un salario mínimo. Eso es importante. Si usted gana menos de un salario mínimo, de todas formas tiene que cotizar como si se ganara el salario mínimo, que es pues una carga más onerosa para los trabajadores. Y en Colombia hay una buena cantidad, se estima que aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en el país que gana menos que un salario mínimo. Mario, ese emprendedor, que a usted no le gusta mucho ese término de emprendedores porque realmente se van a sentir muy afectados por esta decisión, ¿cómo puede tratar de salvarse de esta situación? Pues está muy difícil. Pues yo creo que esto finalmente existe presión para que esto se caiga.
Y yo tengo la teoría desde la reforma tributaria que muchas de las cosas que está planteando este gobierno las plantean muy duras al principio para que haya unas personas en el Congreso que se vuelvan unos héroes tumbando esto. Entonces la ponen durísima. Alguien en el Congreso dice, oiga, eso no debería ir en el Plan Nacional de Desarrollo, la tumban y esas personas quedan como unos héroes y el gobierno queda como que está muy preocupado por esa población. Entonces, yo creo que se tiene que caer realmente porque no hay ninguna justificación para que esto sea de esta forma. En la reforma tributaria anterior se aprobaron beneficios tributarios por 8 millones de pesos adicionales. Y entonces el gobierno, en medio de su desespero fiscal, plantea este tipo de medidas para trasladar más recursos desde los trabajadores, insisto, a EPS y a fondos privados de pensiones, porque, así hay que decirlo, es para eso particularmente. Bueno, Mario, ya entonces estaremos atentos a ver lo que pasa. Los trabajadores, por el momento, cuidar el bolsillo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mario, muchas gracias.